la curiosidad de que la señora Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, nos cuente además detalles de la reunión y también nos explique cómo son de diferentes las visiones del presidente y la alcaldesa. Heidi Sánchez, concejala de la capital de los colombianos, le doy la bienvenida a esta emisión de noticias. Bueno, muy buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes para las y los televidentes de The News y pues asimismo a todo el equipo de trabajo. Bueno, la historia del metro en Bogotá es una historia que lleva años de olvido. Bogotá es una de las ciudades con un número mayor a 7 millones de habitantes en Latinoamérica que al día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía no tiene metro. En pleno siglo XXI, en 2 oportunidades, el entonces alcalde Enrique Peñalosa botó a la basura la posibilidad de que Bogotá tuviera metro y metro subterráneo. En la primera ocasión, a finales del siglo XX, finales de los años 90 y principios de los años 2000, donde habiendo pues la plata para poder construir la primera línea del metro subterráneo en Bogotá, pues esto se destinó para construir lo que hoy conocemos como las troncales de transporte de Transmilenio, buses BRT con carril exclusivo y estaciones para poder ingresar al sistema. Y en la segunda oportunidad fue en el año 2016, en ese entonces, el hoy presidente, en ese entonces alcalde de la ciudad de Bogotá, dejó los estudios de ingeniería de detalle de el metro subterráneo en Bogotá, que empezaba en el suroccidente de la ciudad, iba en Herradura para coger el suroriente y de esa forma, el suroccidente, el oriente y llegando hasta la 127 con novena de la ciudad. Y este tenía una capacidad de entrada de 80.000 pasajeros hora sentido. Cuando entra de alcalde Enrique Peñalosa, allí había la posibilidad de seguir con ese proyecto de tal forma que pues al día de hoy tuviésemos metro subterráneo. Este, hay que decir, entraría en operación en el año 2021. Pero al cambiar la posibilidad y el trazado, el diseño del metro en Bogotá, se diseñó el suroccidente hasta la calle 72, pero elevado. Ajá. ¿Cuáles son las implicaciones de que sea un metro elevado? Uno, que Sí. no se piensa para funcionar a su máxima capacidad, en el entendido de que este tiene por objeto alimentar Transmilenio y no Transmilenio alimentar el metro. Los impactos urbanísticos, o sea, los impactos urbanísticos que ocasionaría el tener pues, el metro elevado y pues como segundo piso de Transmilenio. Y tercero, pues que no sería el principal sistema de movilidad en la ciudad de Bogotá, sino que seguiríamos condenados y condenadas a el sistema de buses. Uh-huh. Lo que plantea el presidente Gustavo Petro, estos proyectos de infraestructura grandes, de acuerdo a la ley, son financiados de la siguiente forma. El gobierno nacional pone el 70% y el gobierno distrital pone el 30%. Ok. El gobierno distrital asumió una serie de deudas donde está la banca interamericana, está la banca mundial y empezamos a pagar, de hecho, con el BIRF, uno de los préstamos que tuvimos en el año 2024. En ese momento, el gerente del metro, quien era el señor Andrés Escobar, dijo que en Bogotá tendríamos metro en el año 2020. El entonces secretario de gobierno y exalcalde también, y el exalcalde Enrique Peñalosa, entonces el secretario de gobierno Miguel Uribe, dijeron que teníamos metro para el año 2022. Tenemos, al día de hoy, no conocemos estudios de ingeniería de detalle, cuando de acuerdo al cronograma que tiene la empresa Metro con el consorcio chino, debían estar para principios de enero los estudios de ingeniería de detalle. ¿Cuál es la solicitud que hace el presidente Gustavo Petro teniendo en cuenta pues, la participación y la inversión que hace la nación en esta obra, que es la obra de infraestructura más importante para la ciudad de Bogotá? Es que sea subterránea, pero allí hay 5 propuestas que hizo el consorcio chino. Incluso, fíjense que el presidente el año pasado fue incluso más, o sea, como un poco laxo en el sentido de subterranice la Caracas, Sí. al menos el tramo de la Caracas, de tal forma pues que el impacto no sea de ese tamaño. Ahora, Heidi, ¿qué dice el consorcio chino? Dentro de las propuestas que hace, dentro de esa herradura que se hace del metro, es decir, que desde la 53 del sur, o sea, 53 con 1 de mayo, arranque subterránea hasta la 72, ¿sí? Heidi, aquí te voy a hacer una pausa.
Si te parece, antes de que sigamos explicándolo, quiero que veamos lo que dijo en las declaraciones oficiales el consorcio chino y ya volvemos a desglosar más información. ¿Te parece? Tal y como se lo había solicitado el señor presidente al consorcio de la primera línea del metro, que evaluara la posibilidad jurídica, técnica y financiera de una subterranización parcial de la primera línea del metro, ese consorcio entregó el informe al señor presidente con 5 opciones que analizó, de las cuales recomendó una, tanto por viabilidad técnica, económica y financiera, que es la extensión de la primera línea del metro de la 72 a la 100, subterránea en 3 estaciones adicionales y 3.9 kilómetros adicionales. Esa opción la recomienda el concesionario por razones jurídicas, porque considera que no modifica el objeto del contrato y tiene menos riesgos jurídicos e institucionales, no supera o no superaría una eventual adición del 50% del valor original de la concesión, y porque añadiría valor agregado en términos de que integraría mayor demanda de pasajeros servidos, cerca de 20.000 pasajeros adicionales servidos. Bueno, Heidi, esto dijo la alcaldesa Claudia López y como a nosotros nos ven en todos los rincones de Latinoamérica, explíquemosle a una persona que nunca ha venido a Bogotá cuál es la disputa que está en la mesa entre la alcaldesa y el presidente y, por supuesto, qué es lo que está pasando con el consorcio. Bueno, quisiera como poner en la mesa 2 elementos. Listo. ¿Sí? Primero, ¿cuál es el objeto del metro subterráneo? ¿Sí? El metro subterráneo tiene, en primera instancia, la posibilidad de mitigar los efectos de impacto urbanístico en la ciudad. Segundo, nos permitiría liberar espacio público, espacio en superficie. Podríamos hablar de otras formas también de movilidad, por ejemplo, el tema de la construcción de ciclorrutas, que esto, pues, de alguna manera, insisto, pues genere menos impactos, pero sobre todo que sea esa Caracas como fue proyectada inicialmente. De hecho, si ustedes buscan en internet fotos de la avenida Caracas en los años 50, 70, pues obviando los buses, pues como se pensaba era como una grande alameda. Y lo tercero es que sea que sea el principal sistema y que de manera paulatina, pues al menos donde está el trazado del metro, por lo menos la troncal de la Caracas, pues esta sería, digamos, no sería lo principal, sino que podríamos reemplazar ese sistema de la troncal de la Caracas para que el metro sea lo principal. Es decir, que si bien necesitamos de buses y sistema BRT en un sistema público intermodal, pues esta cotroncal, concretamente el principal sistema para la ciudadanía sería el metro. Y en una segunda instancia, y este es el debate en el que estamos, y es que al hacerlo elevado, al haber planificado en el gobierno anterior de la alcaldía de Enrique Peñalosa y la continuidad que le da la administración actual, es que al hacerla elevada, que además no funciona con su máxima capacidad, esta va a hacer que Bogotá se condene eternamente a que su principal sistema de transporte sean los buses BRT. Por ejemplo. Ok, entiendo. Entonces no tenemos un sistema de metro que reduzca tiempos, que permita un sistema masivo de transporte, sino que nos condene a depender sí o sí de Transmilenio. En un sistema multimodal sabemos que se necesitan los buses BRT, pero no como principal sistema masivo de transporte público. Las grandes ciudades tienen en su principal sistema las líneas de metro. O sea, Bogotá hoy podría tener muchas líneas de metro si hace décadas hubiese construido la primera línea de metro subterráneo en lugar de haber destinado esos recursos para construir Transmilenio. Pero Heidi, aquí te hago una interrupción, un segundito en Perfecto. Lo que dices, con otra pregunta. Bogotá tiene un suelo distinto a la mayoría de los países, por ejemplo, bueno, no sé el estudio de suelo per se, pero Bogotá tiene humedales, tiene agua por debajo, tiene montañas, hay sectores donde las calles hasta se hunden porque hay demasiada agua debajo y aparte llueve demasiado. ¿Eso no afectaría el tema del metro subterráneo?
Cuando Gustavo Petro estuvo de alcalde, esos estudios se hicieron, o sea, los estudios de detalle sobre la posibilidad del metro subterráneo. Digamos que eso está saldado de alguna manera. No Ajá. está, digamos, donde está el trazado, no pasamos por esas zonas que tienen un mayor impacto ambiental o lo que llamaríamos el tocar la estructura ecológica principal de Bogotá. Fíjate que en el trazado, por lo menos estas dos, Bogotá hoy tiene en lo que está próximo, la primera línea del metro elevado, que es lo que ya está contratado, y Ujú. por el otro lado está la segunda línea de metro, que esa va subterránea de acuerdo a los estudios de cofinanciación, al convenio de cofinanciación que se aprobó con la alcaldía de Claudia López y el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Ujú. ¿Cuál ha sido el error de estos dos proyectos? O sea, del proyecto anterior y de este que aún no ha entrado a licitarse. Y es que no hay estudios, no se suscribieron y se abrió la licitación, se firmó el convenio de cofinanciación sin estudios de factibilidad completos. Ok. Con la línea de metro subterráneo teníamos la posibilidad de haber tenido estudios de ingeniería de detalle y Sí, que hoy Bogotá tuviera un sistema de metro. Entonces, hoy digamos, sí. la disputa de los sectores que defienden el proyecto del metro elevado como está y como lo dejó la administración anterior, Ujú. está fundamentado en seguirle dándole viabilidad al sistema de buses BRT Transmilenio como principal sistema de movilidad en Bogotá. Ok, ok. Y te lo ratifico con lo siguiente. El plan de ordenamiento Sí, territorial aprobado por decreto, el decreto 555 de sí. 2021, deja o sea, ponemos el mapa, por ejemplo, este mapa que tú estás poniendo de Sí, sí, Bogotá. sí, aquí Entonces, tenemos todos los detalles de 22 eso, sí. corredores verdes, que no Sí. son corredores verdes, o sea, le ponen el corredor verde de alguna manera eufemística, pero va a funcionar de la misma manera como funciona Transmilenio. Ok, Buses Heidi. BRT, corredores exclusivos, estaciones. Ok, 18 de máxima capacidad y 4 de mediana capacidad. sí. Y por el otro lado, 5 líneas de metro y 3 ferries que serían los Regiotram. Ahora, Clarísimo, clarísimo, sí. pongámosle la capacidad que tendría, por ejemplo, el Regiotram Sí, Occidente sí. y el Regiotram Pero es que eso, Norte. ahí ya nos estamos metiendo, digamos que fuera de Bogotá, eso ya sería un debate Ujú. para la próxima entrevista. Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, muchísimas gracias por Bueno, estar con a nosotros ustedes, entregándonos estos detalles acerca de lo que se ha generado con el metro entre el gobierno nacional y la alcaldía local de Bogotá. Muchas bueno, a gracias. ustedes muchísimas gracias y aquí disponible para otros temas también.